Muy buen día amigos, soy Fernando Marrero, presidente de la asociación CREE, Centro para la Renovación de la Espiritualidad y la Esperanza. Les doy muy cordialmente la bienvenida al primero de nuestra serie de entrevistas destinadas a fomentar el desarrollo espiritual y la fe en las personas. En esta oportunidad tenemos con nosotros a Marcelino Ramírez. Marcelino Ramírez es probablemente la persona que más tiempo ha dedicado de su vida a la difusión del mensaje del libro Durantia en Venezuela. Marcelino Ramírez, para aquellos que no lo conocen, nació en Tabay, Estado Mérida, en el año 1954. Ingeniero civil egresado de la ULA en 1982. Por casi 20 años ejerció su profesión como proyectista e inspector de obras civiles. En 1978 empieza su propia búsqueda de la verdad espiritual y en 1995 llega a sus manos el libro Durantia. A partir de ese momento, Marcelino empieza a compartir las enseñanzas de este libro con las personas que lo rodean. Desde enero del año 2001 está dedicado a tiempo completo a la difusión del mensaje de este libro, recorriendo el país entero y habiendo ofrecido más de 1000 entrevistas, conferencias, charlas, grupos de estudio en todo el país. Ha sido conferencista invitado en Chile, México, Aruba y Colombia. Hoy en día, Marcelino Ramírez está activamente promoviendo la difusión de grupos de estudio del libro Durantia en las principales ciudades de Venezuela. Marcelino, bienvenido. Bueno, Fernando, en primer lugar quiero darle infinitas gracias a Dios porque en este maravilloso domingo, 5 de febrero del año 2017, aquí en Caracas, he tenido el regocijo de ser invitado por usted y a este extraordinario y maravilloso compartir. Así que gracias a Dios, a sus ángeles, a ti y a las personas que te han ayudado por esta extraordinaria oportunidad de que otras personas se beneficien de este extraordinario compartir. Muchas gracias, Marcelino, por tan elogiosas palabras. Pero vamos a entrar en materia. El libro Durantia. En primer lugar, háblanos de los orígenes del libro Durantia. ¿Qué es el libro Durantia? Muy interesante, Fernando. El libro de Durantia tiene orígenes muy interesantes porque existe un grupo de seres que en la Biblia no se mencionan, se llaman los seres intermedios. Estos seres intermedios que están entre el nivel de los ángeles y el nivel de los seres humanos, muchos de ellos participaron en una de las rebelión que se produjo a nivel celestial, como fue la rebelión de Lucifer, que realmente se produjo. Quedaron un pequeño grupo reducido, y ese pequeño grupo reducido, porque hay dos tipos de órdenes de seres intermedios, los primarios, que fueron seres que hace aproximadamente 1,5 millón de años surgieron en el planeta, porque son seres de origen planetario, pero son invisibles al ojo humano, y los secundarios que surgieron hace unos 38.000 años. Entonces se unieron a partir del día de Pentecostés, en total cerca de 11.000 seres intermedios, y comenzaron a hacer unas peticiones a partir del año, aproximadamente el año 1200 después de Jesucristo. Esas peticiones de una nueva luz dada a la humanidad para que la humanidad tuviera un poco más de claridad de todas las circunstancias difíciles que ha vivido. Esa autorización no se dio de una vez, sino que se dio de alguna manera unos 700 años después, aproximadamente en 1906, comenzó a producirse esa materialización de estas peticiones de los seres intermedios. Quiere decir que el libro Durantia como tal no es un libro de origen humano, sino que es un libro de origen espiritual o celestial. Sí. Es lo que nos estás queriendo decir. Casualmente, el libro Durantia no tiene autor humano como lo tiene la Biblia y los demás libros considerados sagrados. El libro Durantia, los autores del libro Durantia son autores celestiales, cerca de 60 personalidades celestiales. Y en 1906 aproximadamente se contactó con un ser humano. A eso iba. Explícanos cómo fue ese contacto, o sea, cómo llega, cómo se materializa un libro de estas características. Muy bien, en 1906, como le dije, uno de los seres humanos que de alguna manera tenían la disposición para ello, comenzó a tener una cantidad de experiencias, sobre todo en el sueño, en la noche, mientras dormía. La esposa se preocupó y quiso consultar con algunos amigos, entre ellos un psiquiatra y su esposa, sobre el fenómeno que estaba ocurriendo. ¿Dónde ocurrió esto, Marcelino? Concretamente, el sitio geográfico es cerca del lago Michigan, en Chicago, Estados Unidos.
allí se produjo este proceso y se acercaron a este personaje en total unas 7 personas en promedio, entre hombres y mujeres. Estas 7 personas comenzaron a ser preparadas a través de los seres celestiales por intermedio de esta persona que de alguna manera tenía experiencias en el estado de sueño. Y esa preparación consistió en una cantidad de cosas que a nivel científico, a nivel, por supuesto, espiritual, a nivel filosófico, se desconocían en mayor grado en las distintas filosofías y en las distintas tendencias religiosas. Y esa preparación duró aproximadamente 20 años, entre 1906 y 1925 aproximadamente. Uno de los seres celestiales retó a uno de los miembros del grupo de contacto y le dijo, si ustedes tuvieran un poco más de conciencia de lo que ustedes están recibiendo, efectivamente ustedes harían preguntas más importantes para la humanidad. Inmediatamente comenzaron una serie de preguntas, y especialmente sobre Dios. ¿Por qué nos abandona? ¿Por qué no vemos a Dios? ¿Por qué estamos tan ausentes con todo este sufrimiento? Y comenzaron a producirse los primeros documentos sobre el Padre Universal. Bien, esos documentos de alguna manera son dictados por estos seres celestiales a este grupo de personas con las cuales contactaron en Chicago. Y eso es el libro que tenemos a disposición. Así es. Ellos comenzaron a hacer las preguntas, se hicieron unas 5.000 preguntas en total, porque se fueron anexando algunas otras personas que después se conocieron como el foro, a ese pequeño grupo de contacto, y hacían preguntas. Incluso dejaban las preguntas como en la, vamos a decir, sobre una mesa en la habitación donde dormía la persona, y amanecían las respuestas. Eran tantas las respuestas que amanecían en algunas oportunidades que tuvieron que hacerle exámenes a la persona. A veces tenía fatiga por lo que tanto pudo haber escrito y nunca encontraron la menor fatiga. O sea, nadie vio a esta persona escribir, nadie, ni su esposa ni nadie vio a esta persona escribir nada. Ahora bien, estas respuestas escritas, ellos, los reveladores, los mandan a transcribir, y una vez transcritas las colocaron en una caja fuerte, y esa caja fuerte, cuando fueron a revisar, no existían esos documentos escritos. Es decir, que estos reveladores celestiales tomaron propiamente los documentos originales, como tal, los recuperaron. Sí, ellos los desaparecieron. En la opinión de Marcelino, probablemente estos documentos no deberían dejarse después de ser transcritos debido a los problemas múltiples que han ocurrido con los documentos que se conocen de la Biblia, especialmente de la Biblia y otros documentos que se consideran sagrados. Ahora bien, estos documentos, entonces ellos lo llevaron a una caja fuerte de un banco de Chicago y colocaron incluso billetes para ver por qué desaparecían. Y se supone que iban a tomar también los billetes y se los robaban, ¿no? Dejaron los billetes y se desaparecían los documentos ya transcritos. Entonces ellos fueron amonestados, le dijeron que no podían dejar esos documentos que aparentemente eran a mano, físicamente visibles o captables, y por eso fue que desaparecieron. Algunas personas que tuvieron la posibilidad de ver esos documentos, especialmente personas que tenían mucha experiencia en manuscritos, dijeron que probablemente esos documentos no eran humanos. Lo cierto es que a partir de 1925 y 1935, aproximadamente 10 años después, se produjeron 196 documentos más el prefacio, es decir, los documentos de Urantia. ¿Por qué se llaman los documentos de Urantia? Se llaman los documentos de Urantia porque los seres celestiales a nivel universal conocen nuestro planeta con ese nombre, con el nombre de Urantia. Esa es más o menos la expresión para denominar al planeta nuestro. Por eso los documentos de Urantia. De hecho, es un libro bastante voluminoso, más de 2.000 páginas de información, repartido en 196 documentos según lo que nos estás explicando en este momento. Así es, 2.097 páginas es lo que constituyen los documentos de Urantia. Y para finalizar la pregunta, Fernando, esos documentos efectivamente fueron estudiados a partir de 1935, en unos 20 años después, y fueron una lucha, un esfuerzo inmenso para editar esos documentos. Y por primera vez, después de casi 20 años, entre 1935 y 1955, se produjo la edición del libro de Urantia en inglés, que salió en 1955, luego se produjo la traducción al francés y apenas surgió en español, la traducción al español en 1993. Este pequeño servidor la obtuvo en 1995. Ok, ¿de qué habla el libro de Urantia? ¿Cuál es su contenido? ¿Por qué es un libro tan especial? ¿Por qué has dedicado tu vida a difundir el libro de Urantia? Muy interesante, y gracias por esa pregunta, Fernando. El libro de Urantia tiene
está constituido de 4 grandes partes fundamentales. La primera parte tiene mucho que ver con la descripción de esa deidad máxima, esa divinidad esplendorosamente en sublime grado de santidad, o sea, la Trinidad infinita y toda la inmensa gama de órdenes celestiales que descienden desde la Trinidad para ayudar a todos esos hijos e hijas humanos. Hay muchos tipos de seres humanos, nosotros somos uno de los tantos tipos de seres humanos existentes. Además de eso, en esa primera parte se toca también lo que tiene que ver con la formación de los universos, la creación, la inmensidad que captan de alguna manera los telescopios y que captan nuestros ojos. Y ellos comentan de que hay una inmensa creación central, gloriosa y perfecta, en cuyo centro existe un paraíso. Alrededor de ese paraíso hay 21 esferas sagradas, y alrededor de esas 21 esferas sagradas se encuentran 7 circuitos elípticos, porque el paraíso tiene forma de elipsoide. Hay un giro elíptico alrededor del paraíso, y esos 7 circuitos constituyen 1000 millones de mundos, son como camándula, como una camándula de rezar rosario, pero son 7. Entonces, 1000 millones de mundos que rodean esas 21 esferas sagradas. Luego hay Espera, perdona la interrupción, pero nos estás diciendo que el paraíso es material, o sea, tiene materia propiamente como tal. Podría ser observado. ¿Por qué no es observado por los astrónomos? Muy interesante. El paraíso, acuérdense que existen seres, personalidades que tienen libre albedrío y que tienen capacidad de captar y tienen alta inteligencia. Y existen cosas, pero no solamente hay cosas físicas como las que captan nuestros sentidos. Hay una cantidad de cosas que están entre el mundo espiritual y el mundo físico, que son cosas. Esas cosas, de alguna manera, como no se ha hablado mucho de eso en vista de las circunstancias que ha vivido el planeta, ellos la llaman morontiales, realidades morontiales que están entre lo espiritual y lo material. Y existen realidades que son cosas que son espirituales. Hay casas espirituales, hay casas morontiales y hay casas físicas. Y una de las sublimes realidades de ese orden, que no es ni persona ni es deidad, es el paraíso. Es lo más sublime, es lo más esplendorosamente glorioso. ¿Y por qué no lo vemos? Si está dentro del universo. No lo vemos porque le iba a decir, antes de que tú me hicieras, o antes que intervinieras, que tanto el paraíso, como las 21 esferas sagradas, como los 1000 millones de mundos gloriosos que rodean a esa esfera sagrada, que es un universo central y perfecto, están rodeados por 12 enormes cinturones de cuerpos oscuros que no absorben ni reflejan luz y que impiden todo tipo de visibilidad y todo tipo de penetración desde afuera, desde el exterior, que sí se observa con los telescopios, hacia adentro. Es la causa por la cual no se capta ni el paraíso ni ese inmenso universo central y perfecto que realmente hay allí según los reveladores del libro de Urantia. Pero además de eso, fuera de esos inmensos cinturones de cuerpos oscuros que no absorben ni reflejan ningún tipo de luz, están 7 enormes superuniversos o supergalaxias. A uno de ellos pertenecemos nosotros, y a ese superuniverso que pertenecemos nosotros tiene un núcleo central que ellos hablan que es solo el núcleo, que se llama la Vía Láctea. A uno de esos superuniversos pertenece nuestro planeta Urantia. Además de eso, ellos dicen que existen 4 inmensos niveles de millones y millones de galaxias, inmensas masas de galaxias que están en proceso de formación, donde no hay vida ni celestial, ni humana, ni animal, ni vegetal. Solamente existe vida en esos 7 superuniversos, tanto celestial como humana, como animal y vegetal, y por supuesto hacia adentro, hacia el paraíso. De manera pues de que la primera parte toca mucho de esos aspectos que de alguna manera hemos descrito. La segunda gran parte del libro de Urantia ya toca un pequeño pedacito de la galaxia. Las galaxias están formadas por muchos pequeños trozos. Esos pequeños trozos se denominan universos locales. Uno de esos universos locales fue creado por uno de los miles de hijos creadores que se encarnó en Jesús de Nazaret. Los bíblicos hasta ahora piensan que el hijo creador único es el que se encarnó en Jesús. Ahí hay un error. Los reveladores aclaran que sí hay un hijo eterno y original, pero que hay muchos miles de hijos creadores que crean pedacitos de galaxias, y uno de esos miles fue el que se encarnó en Jesús de Nazaret. Ese pedacito de galaxia al cual pertenecemos nosotros y que fue creado por ese hijo creador encarnado en Jesús y que lo acompañó en la creación, una hija creativa que conocemos como el Espíritu Santo, que es nuestra verdadera Madre Divina, específicamente es lo que es la segunda parte del libro de Urantia, es decir, lo que es el universo local, que cósmicamente tiene el nombre de Nevadón.
De allí trata todos los detalles del universo local en la segunda parte. La tercera gran parte del libro de Urantia es lo que es la historia de Urantia, la historia de la Tierra. De manera tal de que esta historia de la Tierra tiene mucho que ver con el hecho de cómo surge el sistema solar, cómo surge el planeta, cómo se produce la siembra de la vida vegetal en el planeta, cómo surge la vida animal desde la vida vegetal. Y por supuesto, iba a decir algo, Fernando. Sí, iba a preguntarte, este es un libro que versa sobre qué, sobre espiritualidad o sobre astronomía o ciencia o otra ciencia. Abarca todo, Fernando, abarca todo, y hermanos y hermanas que nos están escuchando, abarca una serie de temas. Es más, uno de los aspectos más interesantes del libro de Urantia es que tiene un enfoque especialmente sobre unas 8 ciencias. Y no solamente abarca estas ciencias, sino muchas otras que de alguna manera toca, y por supuesto hay un profundo grado de compenetración con la filosofía, con la ciencia y por supuesto con la religión o la espiritualidad. No olvidemos que la filosofía es la que trata de unir siempre la ciencia con la religión o la espiritualidad. Y eso es lo que trata de hacer Urantia. Realmente tiene impactado a una serie de científicos, a una serie de filósofos y a una serie de personas religiosas, espirituales. Como les decía, de esa tercera parte pues hay la historia completa de lo que significa cómo surgió la vida planetaria en lo vegetal, en lo animal y por supuesto en el surgimiento de la especie humana. Realmente una de las cosas más interesantes es que Adán y Eva no fueron la primera pareja humana. Ya habían, antes de Adán y Eva, 8 razas humanas, de las cuales hay 7 terrestres, una que se formó por la rebelión de Lucifer, que no estaba programada, y la raza de Adán y Eva, que viene de último, que es la 9ª raza. De manera que la historia del planeta, de una manera completa, se da en la tercera parte. Pero la cuarta parte, Fernando. Háblanos de esa cuarta parte tan interesante. Sí, la cuarta parte del libro de Urantia, hermanos y hermanas, y Fernando, que de alguna manera tiene esta gentileza de la disposición para esta jornada maravillosa, es algo que llena el alma, hermanos. Yo les recomiendo y les invito que se aventuren a este libro, a conocer este libro especialmente por esta cuarta parte, la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Realmente se da en esta cuarta parte, estos 77 documentos, cerca de 800 páginas del libro de Urantia, dedicadas a todo lo que es los detalles de el proyecto de auto-otorgamiento o encarnación de ese Hijo Creador en la persona de Jesús de Nazaret. Todo ese proceso de antes de la encarnación, antes del auto-otorgamiento, todo ese proceso de la elección de las personas que iban a ser los padres de ese Hijo Creador encarnado. En el caso de eso se eligieron 3 parejas, entre las cuales finalmente quedó elegido en forma definitiva José y María. Dime una cosa, Marcelino, en tu opinión, ¿este libro no podría ser una novela o simplemente una ficción partiendo de la Biblia? De ninguna manera, Fernando, de ninguna manera. Recordemos que la Biblia, bueno, mucha gente me ha hecho esa pregunta referente a la relación del libro Urantia con la Biblia. Y de las cosas que yo le respondo es que la Biblia es como una verdadera linterna que contiene extraordinarias y maravillosas verdades que están en una linterna, y que el libro Urantia contiene dentro de sí esa linterna, pero es como un inmenso reflector. Es una inmensa ampliación de la Biblia. En el libro Urantia existen una inmensa cantidad de cosas que no se encuentran descritas en la Biblia ni en ninguno de los otros libros que se consideran sagrados. De manera que es una inmensa ampliación de la Biblia. Una de las cosas, por ejemplo, un ejemplo concreto, el Evangelio descrito por el apóstol Juan que aparece en la Biblia, en el capítulo 14, versículos 1, 2, 3. Ahí dice concretamente en esos 3 versículos: no se turbe vuestro corazón. Vosotros creéis en Dios, debéis creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Iré pues a preparar lugar para vosotros, y por supuesto para vosotras las mujeres, para que donde yo estoy también vosotros y vosotras estéis. Y eso apenas abarca unas 22 palabras, esos 3 versículos de la Biblia. Cuando lo vemos en Urantia, que eso lo expresó Jesús en la última cena, Urantia lo amplía esos 3 versículos a unas 250 palabras, extraordinariamente detalladas, inmensamente de regocijo. Y esa es una de las cosas que hace Urantia. Por eso la cuarta parte, estimado hermano, no sé si iba a decir algo, te doy la palabra.
Continúa. La cuarta parte es una de las extraordinarias bendiciones, porque logramos ver a un Jesús en todo su esplendor, en todos los detalles de su nacimiento. Jesús nace el 21 de agosto del año -7, unos 6 años antes del año 0. Recordemos que el año 0 no existe, existe el -1, existe el 1, pero efectivamente nace el 21 de agosto del año -7 y muere el viernes 7 de abril del año 30. Eso dura un total a nivel de vida física de 35 años, 7 meses. De acuerdo a lo narrado en el libro Durantia, hay diferencias importantes entre lo que el libro nos indica y la narración bíblica de la vida de Jesús. ¿Hay aspectos realmente que sean contradictorios entre uno y otro? Muy interesante la pregunta. Existe en la Biblia una enorme cantidad de datos de Jesús que regocija. ¿Qué es lo que hace Marcelino? Regocijarse. Cómo el Espíritu Divino hizo inspirar a esos apóstoles para recordarles muchas cosas que coinciden maravillosamente con el libro Durantia. Pero efectivamente hay una cantidad de cosas que no coinciden, que son diferentes y que pudieran ser no tanto contradictorias, pero sí, no exactamente... Al menos controversiales sí, con respecto a las creencias sí, que hemos sí, manejado no, durante 2000 años. No exactamente. Y una de las dificultades del libro Durantia es precisamente que rompe algunos esquemas bíblicos y por supuesto algunos esquemas de las doctrinas religiosas, de todas las tendencias planetarias, no solamente la tendencia cristiana. Y esa es una de las dificultades que ha tenido este pequeño servidor y tantas personas para poder transmitir Durantia. Pero siguiendo con la cuarta parte de la vida de Jesús, es muy interesante poder ver cómo los reveladores describen en esta cuarta parte todos esos maravillosos detalles del nacimiento de Jesús, de su vida de infancia, de su vida de juventud, de su vida adulta, de todos los detalles de su grandiosa vida pública. Y por supuesto todos los detalles de esos duros, difíciles momentos de su hora final, el juicio, el hecho de ser aprendido, de ser juzgado, de ser condenado, de ser crucificado, su muerte en la cruz porque realmente murió en la cruz, su esplendorosa resurrección porque realmente resucita el domingo 9 de abril hacia las 3 de la mañana, se repersonaliza, se reensambla, resucita y se aparece 19 veces a casi 1000 personas durante 40 días, casi 1000 personas lo ven 19 veces durante 40 días. Es decir, que son muchas más las apariciones que las que están narradas en la Biblia. Muchos más, por eso le digo que es una ampliación y tiene cosas incluso que por supuesto pudieran ser muy diferentes en cuanto a la Biblia, pero que compaginan con, de alguna manera, el interés fundamental que tuvo Jesús o que de alguna manera tiene el plan del Padre para cada uno de nosotros. Y finalmente esa cuarta parte cierra con todo lo que tiene que ver con la ascensión del Padre y todo lo que tiene que ver con algunas de las experiencias de los discípulos y otros seres que se conectaron con esta maravillosa experiencia de Jesús después del Pentecostés o después del derramamiento del Espíritu, de la verdad o del Espíritu del Hijo Creador en Jesús, que se derramó el mismo día en que Él ascendió al Padre, unos 40 días después de esta resurrección. Volviendo al libro Durantia, ¿realmente te puede convertir en una mejor persona el libro Durantia? ¿Cómo no? Marcelino ha sido la experiencia de esa transformación. Yo antes del libro Durantia era un poco cerrado, aunque siempre tenía una disposición, una entrega persistente durante estos 39 años de servicio, de los cuales 21 años llevo compartiendo con Durantia, como tú lo dijiste al principio. Realmente yo, después de Durantia, ha habido un inmenso y extraordinario decir, apertura de mi alma, de mi mente hacia mis semejantes. No hay, de alguna manera, no ha habido ese cerramiento como de alguna manera había en cierto grado, aunque yo siempre me he mantenido con mente universal. Por ejemplo, el libro Durantia le permite a usted, hermano Fernando, ver a todos sus semejantes como sus hermanos verdaderos, porque todos los semejantes tenemos un fragmento de Dios. Y en los años que tienes de difusión del libro Durantia, ¿has logrado que algunas personas cambien su forma de ser, se espiritualicen más? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo has Sí. visto ese proceso en Venezuela? Extraordinariamente interesante. Las personas que de alguna manera se abren internamente a una disposición del espíritu, hay cambios maravillosos. Las personas que se compenetran con este mensaje deben ser personas abiertas al espíritu. Porque una cosa, estimado Fernando, y personas quienes nos escuchan, es abrirse a una doctrina religiosa con todo el respeto. Todas las religiones son extraordinariamente positivas y son buenas y nos ayudan a conectarnos con Dios, pero las religiones tienen un problema, que las religiones dividen, tienen un poco parecido a los partidos políticos porque dividen. Un ejemplo Son concreto. sectarios. Sí, Fernando, un ejemplo concreto. Usted supongamos que crea en la reencarnación, supongamos que yo crea en la resurrección, ya la doctrina religiosa me divide.
La religión me divide. Ya Fernando no es mi hermano porque tiene otra creencia. Supongamos que yo tenga culto a María y que usted no tenga culto a María. Inmediatamente, efectivamente, Fernando, inmediatamente la religión me divide, porque usted tiene culto a María o yo tengo culto a María y la otra parte no lo tiene. En cambio, la religión del Espíritu no es así. La religión del Espíritu efectivamente hace que yo vea el deseo de Fernando de ser una mejor persona por fe. O sea, por fe Fernando se cohíbe de hacer lo negativo. Por fe Fernando trata de hacer lo positivo porque cree que es agradable a Dios. Y lo negativo es desagradable a Dios. Entonces, ¿qué ocurre, Fernando? Que efectivamente la religión del Espíritu nos une, la religión de Jesús nos une por fe y no nos va a dividir por creencia. Por eso el libro Urantia incluye como hermano a todo budista, a todo hindú, a todo judío, a todo maometano, a todo cristiano, bautizado o no, porque todos tenemos una chispa divina. Aunque en algunos casos va a tener esas personas de cada una de estas religiones cambiar un poco su forma de ser o su forma de pensar. Claro que sí. La chispa divina está en todos, en todo hindú, en todo budista, en todo judío, en todo maometano, en todo chavista, en todo opositor está la chispa divina. Y eso es lo que ha faltado en Venezuela. Pues muy bien, me traes un punto interesante que no quería dejar pasar antes de terminar esta entrevista. Y es la crisis que vivimos en Venezuela. Por todo se conoce que tenemos una gravísima crisis en el orden social, en el orden político y en el orden económico. Pero desde nuestro punto de vista, de esta asociación, la verdadera crisis en Venezuela es en el orden ético, moral y espiritual. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí. ¿Y en qué sentido el libro de Urantia podría ayudarnos a superar esta crisis? ¿Cómo no? Es importante, Fernando, que tengamos claro, y hermanos y hermanas que nos están escuchando, nuestra Venezuela, así como otros países, ha tenido una situación difícil porque se ha desprendido el liderazgo y los dirigidos, incluso, nos hemos desprendido de la conexión real con el Espíritu de Dios. Los dirigentes de Venezuela y otros dirigentes de otras naciones, al igual que todos los seres del planeta, tenemos que estar claros que realmente dentro de nosotros existe una chispa divina. Hay un Padre que se dedica exclusivamente a cada uno de nosotros con un fragmento que dedica de su ser a cada uno de nosotros. Es nuestro yo superior. Y hay un Hijo que nos envuelve en espíritu. Y hay un Espíritu Santo, nuestra Madre Divina, que fluye en nosotros con 7 espíritus ayudantes de nuestra mente, desde el vientre materno. Y hay unos ángeles que nos acompañan. Hermanos y hermanas de Venezuela, dirigentes y dirigidos, recordemos que es el Espíritu el que debe de alguna manera conectarnos para ver a todos como hermanos. El sectarismo y la división no es del Espíritu, es contrario al Espíritu, es opuesto, es de la tiniebla, es del opositor a Dios. Y por esa razón nosotros tenemos que disponernos para que efectivamente nuestro ego, nuestra parte animal que hay dentro de nosotros no se conecte con esa división, con ese partidismo, con ese sectarismo. Todos ustedes, chavistas, son mis hermanos. Todos ustedes de la oposición son mis hermanos. Debemos vernos verdaderamente como una familia y tengan la seguridad que nuestra querida Venezuela, viéndonos como familia y habitados por ese Padre, va a hacer que seamos más humildes, menos arrogantes, menos impositivos y vamos a salir adelante en esta crisis que de una u otra manera está estremeciendo a nuestro país y vamos a ser un país inspirador en muy pero muy poco tiempo si cooperamos con él y con esa presencia divina y con ese grupo de seres celestiales que están dentro y cada uno de nosotros para ayudarnos a salir de ese egoísmo para un altruismo y una ayuda a nuestro prójimo. Muy bien. Muchísimas gracias, Marcelino, por tu participación en esta primera entrevista y será hasta la próxima, amigos. Bien, gracias, Fernando, gracias a usted y que ese Padre infinito, Fernando, que vive dentro de nosotros, que vive en usted, presidente de una nación, en usted, presidente de una asamblea, en todos los distintos reyes y líderes del planeta, que lo hacen mis hermanos y mis hermanas, tengamos la disposición a ese Padre, a esos seres celestiales que de alguna manera realmente se disponen en su servicio para que no haya el menor obstáculo de llenarnos de todas sus bendiciones, especialmente de esa humildad para ceder en lo que tengamos que ceder. Dios nos siga bendiciendo. Gracias, Fernando. Amén. Que así sea. Hasta la próxima.